Pues buenas noches, queridos amigos, amigas. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Es lunes 6, 6 de noviembre del 2023 y son las 7 de la noche, hora Centro México. Y pues bueno, nos hemos reunido algunos amigos, amigas de México. Y pues hoy, por lo que veo, pues casi casi está parejo. Hay de México y de nuestros vecinos de Estados Unidos. Está Isabela López, ella está aquí en Pachuca Hidalgo. María García, que está en Texas, cerca de Houston. No recuerdo la ciudad, pero bueno, ya conozco, ya fui a la casa con ella y su esposo. Excelentes anfitriones, de veras. Y Ofelia, que está cerca aquí en Texcoco, y Neve, que está en Florida, o dicen Florida. De ahí allá están. Pues bueno, y los que pues, se vayan a ir agregando, se vayan a ir acercando a esta plática. Pero bueno, ya somos más de uno, como dicen. Podemos platicar acerca de la entrega número 12 de la Dimensión de los Espíritus. Espero que los que estén con nosotros lo hayan visto, hayan tenido la oportunidad. Yo sé que a veces el trabajo y aquí pues no les da oportunidad, pero pues bueno, lo vamos a comentar aquí hoy. Es- y hoy es interesante que las culturas sobre la faz de la Tierra, todas las culturas están hablando de la dimensión de los espíritus de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a los conceptos que tengan de la divinidad, pero hay como un común denominador. Por ejemplo, en Egipto está el libro de los muertos y así sucesivamente la Biblia hebrea y los libros apócrifos como el libro de Enoch y entre los salmos, proverbios, que fue la entrega número 12 donde mencioné algunos. ¿Y cuántas veces hemos leído la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento o el Tanaj también? Lo digo de todas las maneras para que no me vayan a regañar de no, se debe de decir así o asá. Bueno, para todos hay. Entonces, Biblia hebrea, Antiguo Testamento, Tanaj, de veras que tiene información impresionante acerca de el Seol. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca del Seol? Y no, pues el Seol y el Seol y el Seol, y podemos tener un montón de conceptos o de ideas al respecto. Y pues bueno, después entra la filosofía del cristianismo, que es, pues vamos a decir, muy, muy cargado de la filosofía griega, y pues ahí se maneja del infierno, donde el fuego y cosas así. Pues bueno, a nivel mundial, todos hablan de que cuando pasas a la otra dimensión, pasas al lugar, le llaman el lugar de los muertos, pero pues son más vivos que nosotros, es a un espacio astral, en fin. Pero lo que hoy vamos a comentar, y pues bueno, para eso estamos aquí. Sí, váyanme poniendo por favor su mano, porque son damas las que están ahorita, quieran comentar acerca de lo que hablamos de las escrituras, pongan ahí su manita para saber que van a querer comentar algo. Pero es muy, muy interesante hablar de esto. Voy a estar hablando mientras veo que ustedes vayan a comentar, porque ya saben que agarro el monólogo y empiezo a hablar. Algo que me llama la atención, porque ya está grabado, es que hablan de el Seol, que es un lugar oscuro y que el Seol tiene como diferentes niveles. Estoy hablando y mencionándolo como lo menciona, por decirlo así, en la sabiduría judía. No es la única, que quede claro, no es la única y es la que va a guiar a todos. No, todas las culturas, todas las religiones dan información, dan datos interesantes que pues de alguna manera nosotros lo tomamos en cuenta. A lo que yo voy es esto. En todas las entregas hemos hablado de historias, de historias del grupo de oración donde había una o dos medium, personas que no estaban evocando muertos. Y esto lo quiero reiterar otra vez, lo quiero confirmar porque a veces con la religiosidad podemos hacernos
eh, ideas equivocadas. ¿Sí? Yo lo hablo por mí, que así lo pensaba, hasta que tuve la oportunidad de investigar y de saber realmente cómo están estas cosas. Pero una persona mediúnica o que tiene la habilidad de ver, escuchar, recibir mensajes telepáticos o escucharlos en su intuición, en fin, todos tenemos esas habilidades psíquicas, hablando de la ciencia, es una habilidad psíquica. Pero el medium que evoca muertos, es decir, que los llama para que vengan y se reúnan ahí y puedan hablar, dialogar con ellos, ese tipo de mediunidad o esa manera de hacerlo es peligrosa y lo he dicho muchas veces. Entonces, lo hacen a través de ciertas ceremonias, de ciertos ritos o como le llaman, cosas que tienen que hacer, prender una vela, decir esto, aquello, tatás, tatás, y empiezan a llamar, pero la cuestión es que se pueden venir un montón de espíritus que están precisamente en ese bajo astral, todos confundidos, y pueden venir a ese lugar donde se está evocando y pueden hacerse pasar por esa persona. Eso es una cuestión peligrosa que los mediums que han estudiado y que se han metido a hacerlo, saben lo que están haciendo, que abren un portal, terminan y cierran el portal, ¿sí? Pero ese es un tipo de medium que es el que evoca o el que se comunica, el que llama a los muertos, o sea, el que llama les evoca. Bueno, hay otro medium, y esto lo explico porque, por lo que voy a estar diciendo. El otro medium tiene la habilidad de ver, escuchar o de tocar algo y puede percibir la energía, puede ver lo que pasó, en fin, como hemos visto en algunas series policíacas de los psíquicos. Bueno, todo eso es una realidad. Pues bueno, esas personas no están llamando a ningún espíritu. Tienen la habilidad, pero en el ámbito espiritual, una persona que tiene la habilidad de ver y escuchar, su aura, su energía es diferente. Entonces, los espíritus que están ahora sí que en el bajo umbral pueden ver quién sí los puede ver o quién sí los puede escuchar. ¿Ok? Entonces, ellos se acercan como si fuera una lámpara, se acercan donde hay esa luz y ellos se quieren comunicar con las personas que están todavía en este plano. Entonces hay una gran diferencia. Aquellos que están llamando a los muertos para comunicarse con ellos, y la otra situación es que esa persona no los está llamando, pero que los espíritus pueden ver, darse cuenta por la energía que hay de esa habilidad y ellos se acercan para poderse comunicar y dar algún mensaje. Bueno, en el grupo de oración de los que hemos estado hablando de los casos, ¿sí? Eso se llama canalizar. Cuando tú no estás llamando a nadie, sino que se acercan para decirte algo, eso se llama canalización. Y pues bien, en ese aspecto vimos algunas historias que en ese grupo de oración había dos personas por ahí que tenían la habilidad de ver, de escuchar el ámbito espiritual y pudieron ahora sí que recibir el mensaje de esos espíritus que andaban ahí confundidos, que no creían que había una luz, pero varios casos que vimos que no creían y pues bueno, en ese grupo de oración se les estuvo diciendo, enseñando y recuerdo que hubo un caso de un joven que decía que todo, por ejemplo, lo que estamos estudiando en la dimensión de los espíritus, dice, eso lo deberían de enseñar antes de que pasemos a este lado. Y ahí es la diferencia, cuando una persona despierta en su conciencia, abre su mente para poder ver la información que hay, pues va a comprender. Y aquí viene algo que la misma Biblia está enseñando de lo que es conocer al Creador, pero comprender. Y la palabra comprensión tiene que ver con lo que es discernimiento. Y esa es la diferencia cuando una persona ha despertado en su conciencia, es porque empieza a comprender los temas espirituales. ¿Por qué? Porque somos espíritu, pero lejos de todo concepto religioso, de que pues yo creo que todos venimos de algún trasfondo, sí, quizás puedo decir que la gran mayoría vinimos con una raíz base del catolicismo y de ahí pudimos pasar a otro tipo de religiones
¿sí? Hasta llegar a lo que es una espiritualidad, que la espiritualidad no tiene que ver con religión, sino es tu conexión directamente con Dios, como lo enseñó Yeshua, sin intermediarios, y el poder evolucionar, el saber qué haces aquí, a dónde vas. Pues bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, pero no está por demás recordarlo. Ahora, lo que la Biblia hebrea habla con respecto a la dimensión de los espíritus es muy interesante, como lo estuvimos viendo. Reitero, si hay alguien que va a mencionar algo o agregar alguna porción de la escritura que yo se me haya pasado, porque son un montón, pues hágamelo saber con su manita, no olviden, o su comentario. Pero hoy quiero mencionar y que leamos juntos un salmo y que vamos a analizarlo poco a poco. Este salmo es el Salmo 107. Eh, Dice muchas cosas ahí interesantes. Voy a ir a la pantalla para que lo podamos ver juntos. Y este salmo estoy en una que se llama Biblia Gateway, perdón, con mi inglés. Salmo 107, estoy en la nueva versión internacional. A ver, aquí está. Bien. Bien, dice, fíjense, vamos a ir analizando, vamos a llegar hasta el 2021. Dice, den gracias al Señor. Recuerden que cuando dice Señor, es el Yud, Het, Bat, Hei, Adonai, Yahvé, Yahweh, Jehová, como tú quieras decirle, pero bueno, les aviso, cuando vean Señor, se está refiriendo al Yud, Het, Bat, Hei, o a Yahvé. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Es lo mismo decir Adonai, pues es Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Ahora, yo quiero que ustedes observen qué es lo que está aquí el salmista, qué es lo que está levantando, el amor. Dice, su gran amor perdura para siempre, eso no lo pierdas de vista. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de Oriente, de Occidente, del norte y del sur. ¿Ok? Ahora dice aquí, vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Chequen este dato. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor. Otra vez, reiteran el amor. Por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Ahora miren, quiero que ustedes observen algo. Las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, yo les decía en la entrega número 12, voluntad, la perfecta voluntad del Altísimo, del Creador, es una nada más, ¿sí? Es el amor, practicar justicia y bondad, ¿ok? Esa es su voluntad. El mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Son muchos, no, nada más es uno. Amar a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Y cuando hacemos eso, estamos demostrando que amamos al Creador porque mi prójimo y yo somos uno con el Creador. Pues bueno, esto quiero que lo observen cuando dice por haberse rebelado contra las palabras de Dios, de la voluntad de Dios, del mandamiento de Dios. Las palabras de Dios tienen que ver con su voluntad, con su mandamiento, que es uno. Entonces, por menospreciar los designios del Altísimo, dice, los sometió a trabajos forzados. ¿Ok? Tropezaban y no había quien les ayudara.
Ahora, si ustedes recuerdan la película que he estado recomendando de Nuestro Hogar, que está basado en un libro, que así se llama, de Chico Javier, habla precisamente de la zona del Seol o del bajo astral, ¿sí? Que están ahí como si estuvieran en trabajos forzados, como si estuvieran sufriendo, como si fueran pordioseros. Ustedes recordarán eso en esa película. Si no la has visto, pues búscala en YouTube, ¿sí? Se llama Nuestro Hogar. Nuestro Hogar. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien les ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Fíjense, los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Ahora, si ustedes recordarán los casos que vimos de esas canalizaciones, de esos espíritus que estaban atrapados en ese bajo astral, que no creían que hubiera una luz, que estaban apegados a alguna cuestión en esta tierra, al final, cuando ellos decidieron, pues, clamar a Dios, pedir la oportunidad de ver la luz, se abrió ese portal, vieron a personas que conocían a sus ángeles, a sus maestros, sus guías, para recibirlo y llevarlo a esa ciudad habitable, a esa luz, ¿sí? Por eso digo que la película que les estoy mencionando de Nuestro Hogar tiene mucha conexión con esto. Entonces, lo que hemos dicho, y les he dado consejos a algunas personas que no digo que han perdido, porque no se pierden, sino que pasaron a la otra dimensión, dile de manera mental o verbal que le ruegue a Dios ver la luz, que siga su camino, que siga su proceso, que van a estar bien, que no se preocupen, que vamos a estar bien, que siga adelante, que pida a Dios ver la luz. Entonces, aquí está. Por eso, porque es por el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios es lo que nos va a traer a esa luz. Por eso dice, los sacó de las más densas tinieblas y rompió pedazos de cadenas. En los versículos que yo les compartí en la entrega número 12, hablaba yo de ataduras que hay en el bajo astral, en los niveles más bajos, hay ataduras de alguna manera. Entonces, den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Aquí está hablando de prisiones. Sí, todo esto, hay personas que pueden estar en este plano terrenal, pueden estar prisioneros, ¿sí? Es un estado mental, puede estar prisioneros, lo que hemos oído cárceles del alma o la cárcel del alma. Y hay personas que están prisioneros estando aquí, su estado mental está atado a ese bajo umbral, de ahí lo tienen prisionero. ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? Bueno, estamos hablando de que acuérdense que somos energía y cuando una persona está atada es porque de alguna manera se metió en terrenos que no tenía que haberse metido y pues tuvo esa atadura. Hemos oído lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, ¿sí? Se ha oído esas cosas, pues bueno, hay que tomar en cuenta todos esos puntos porque en la dimensión espiritual todo esto es real. Miren, chequen aquí. Que den gracias al Señor por su gran amor, otra vez, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos de puerta de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Es decir, si ustedes recuerdan Isaías 61, habla de personas que están cautivas, y no ahorita lo vamos a ver, para que vean esa parte, cómo también está todo relacionado en la cuestión espiritual. Es decir, no porque estamos en este plano terrenal, ya no hay más. No, en este plano terrenal puede haber ataduras espirituales conectadas con ese bajo astral. ¿Sí? Se volvieron necios por sus rebeldías. O sea, rebeldes a qué? Acuérdense, a la única voluntad de Dios, al único mandamiento, ¿sí? Que es practicar justicia y bondad, amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo. Rebeldes a eso. Dice, y fueron afligidos por sus iniquidades. En las porciones que les compartí, las personas que son malas, que practicaron maldad, pasan a la otra dimensión con ese estado mental. Por supuesto que los que van enlodados, con mucho lodo en su conciencia de tanta maldad que hicieron, son los que van a otros niveles más bajos, ¿ok?
Por eso dice, se volvieron necios en su rebeldía y afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte o del Seol. En su angustia clamaron al Señor. Chequen ese dato. Y los salvó de sus aflicciones. Significa que no importa el nivel de donde pueda estar, no importa qué tan enlodado está su conciencia, la persona, si clama al Señor, al Creador de los universos, por su gran amor, Él responde. Por eso una de las maneras que en lo personal, siempre desde que yo conocí las cuestiones bíblicas a los 15 años, siempre me he dirigido a Dios Padre, siempre. Pero ahora me dirijo y me sigo dirigiendo a Él, pero al final lo que digo es, Padre, por amor a tu nombre te ruego esto, ¿sí? Y cuando uno clama a ese amor del Creador, vamos a decir, ¿cuál es su nombre? Pues todos los nombres que puede haber en millones y millones de años que la Tierra lleva y que existe el hombre en esa Tierra, que al menos van 2 millones de años que se han contabilizado, pero puede haber más. El nombre es lo de menos, pero podríamos decir que nuestro Creador es amor, es luz, ¿sí? Y eso es lo que es Él, su esencia. Que den gracias. Perdón, no terminé. Dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Una fosa que habla precisamente Enoc, ¿sí? Enoc, precisamente se los digo, cuando habla de las fosas, viene en el capítulo 29 del libro de Enoc. Y luego sigo terminando. Aquí dice, envió su palabra para sanarlos y los libró de la fosa. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrezcan sacrificios de gratitud, jubilosos proclamen sus obras. Pues bueno, hasta ahí voy a llegar para que se den cuenta que en esta parte, sí, aunque a veces dice, oye, ¿de dónde lo sacó de esas tinieblas? ¿Cómo es que habla de sepulcros? ¿Cómo que habla de muerte? ¿Cómo? Pues es que de alguna manera la persona que canalizó esta información, ¿sí? Porque todo lo que se le llama inspiración es una canalización, ¿ok? Pues bueno, estamos viendo aquí este salmo, el Salmo 107 que acabamos de leer, pues nos está mostrando realmente qué es la base. La base es el amor. Sí, varias veces se leyó, fueron más de 4, sí, por el gran amor del Creador, por el gran amor del Creador. Y hemos estado hablando en toda esta serie, hasta la última entrega que fue la 12, que las personas que están en el otro lado, ya en ese, vamos a decir, en el primer nivel, en donde hay oscuridad, como dice el Salmo 23, del pozo del valle de la sombra y de la muerte, ¿no? Estaba hablando precisamente de esa zona oscura del Seol o del bajo astral, ¿sí? Y por eso dile al Creador que te permita ver la luz por su gran amor. ¿Qué es lo que nos va a traer finalmente hacia esa luz, hacia esa ciudad habitable? Es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es un imán. El amor de Dios es un imán. Entonces, cuando está uno, la persona en el bajo astral, todo confundido, perdido, a lo mejor atrapado por sus apegos a este plano terrenal, pero finalmente se aparta de esa rebeldía, de esa negación y clama al Creador y ruega ver la luz por su gran amor, se abre ese portal de luz. Y se ha canalizado los testimonios de personas que han estado ahí, que también han estado en ese bajo astral. ¿Ok? Entonces, pues bueno, yo quería comentar este salmo que no lo mencioné en la entrega número 12, pero bueno, aquí con ustedes lo estamos mencionando y espero que les haya abierto un poquito más la claridad de lo que es la dimensión de los espíritus. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a tener comentarios y precisamente Neve, que vive en Florida o en Florida, tiene una pregunta o comentario. Adelante, Neve, te escuchamos.
Sí, sí, tengo una duda con las personas que, que no creen en Dios, con las personas ateas. ¿Cómo se sienten ellos? O no sé, mejor dicho, ¿qué pasa con ellos? Pues Esa es mi mira, pregunta. de acuerdo a lo que hemos visto en las otras entregas, vimos un caso de una persona, de un sacerdote, fíjate, de un sacerdote que estaba en ese bajo astral y él tenía miedo de pedir ver la luz porque pues había hecho algunas cosas, es decir, su conciencia no la tenía en paz. Tenía miedo de pedir ver la luz porque pensaba que allá lo iban a enjuiciar y lo iban a mandar al lago de fuego y con todas las creencias cristianas. Pues en esa comunicación se le habló de ese amor, finalmente creyó en eso y pidió ver la luz y pasó a la luz, a esa ciudad habitable, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las personas que son ateas? Lo que hemos tenido, los casos que hemos compartido en esta serie de Dimensión, ha habido casos de personas que ya están del otro lado. Acuérdense que todo ha sido canalizaciones que se acercaron a ese grupo de oración, no olviden de eso, y vieron que estaban, hay personas que podían escuchar y empezaron a hablar. Bueno, sí había habido casos de personas que no creen en esta vida, cuando estaban vivos en este plano, no creían en Dios, pasaron al otro plano, pasaron igualitos sin creer en Dios. Pero estando allá, estando en esa oscuridad, porque hay una oscuridad, sí, se le habló de ese amor y estaban, es como cuando quieres platicar con alguien porque es lo mismo, nomás que estos espíritus no tienen cuerpo y no pueden hablar con simplemente a manera telepática. Entonces se les estuvo hablando del amor hasta que finalmente dice, bueno, voy a probar, pidieron ver la luz y empezaron a sentir ese calor del amor, primero de las personas que estaban ahí, que le estaban mandando ese amor, sentía ese calor porque en el bajo umbral es frío. Y cuando pidió ver la luz, como diciendo, pues voy a probar a ver qué pasa, se empezó a abrir ese portal de luz y de calor, de amor y sentirse atraído como un imán. Es decir, las personas creyentes y no creyentes, ateas y no ateas, al final cuando llegan a la dimensión de los espíritus, a ese bajo astral de primer nivel, por decirlo así, que todos pasamos por ahí, pero ahí va a depender de la persona. Por eso decía un espíritu que estuvo ahí, que se canalizó y que dijo en ese grupo de oración. Dice que debería de enseñarse todo esto para que fuera más corto el tiempo ahí, como de paso. Entonces, las personas, creyentes o no, ateos o no, cuando están allá pueden pasar un tiempo de confusión, pero el amor divino es un imán y esas personas escuchan voces, ¿sí? Que son de sus mismos ángeles, de sus mismos maestros, pero que nunca los conocieron, nunca supieron que estaban ahí, que les están diciendo que pida ver la luz, que ruegue por esa luz, por ese amor, y que muchos de ellos hacen caso y es cuando se abre ese portal de luz, de amor y pasan al otro lado. Entonces, no sé si estoy respondiendo bien o me estoy explicando más que nada a la pregunta, Neve, pero estoy hablando de los casos que hemos compartido en la serie, en esta serie. No puedo decirte en qué capítulo, porque casi en cada capítulo Ujú. estuvimos compartiendo diferentes casos de canalizaciones, de experiencias de personas que estaban del otro lado. ¿Ok? Pero esa es la cuestión. El punto a lo que voy para cerrar mi comentario es, el amor divino es un imán. El amor divino, no hay nada que se pueda resistir al amor divino. Tarde o temprano, esos espíritus que están ahí confundidos, tarde o temprano son atraídos por el amor divino. ¿Por qué? Porque cada espíritu tiene los que conocemos como ángeles de la guarda, que son mínimos, son dos, pero que hay momentos que pueden venir más espíritus ancestrales, que apoyarnos, a darnos amor, luz, apoyarnos más que nada. Pero tarde o temprano, todos los espíritus somos atraídos por ese amor cuando la persona decide clamar a ese amor y ver
rogar ver la luz, como lo leímos en el Salmo 107, como lo leímos en ¿cómo dice? Las porciones que les compartí en la entrega número 12, donde las personas claman al Eterno y Él los sacó de esas tinieblas, como leímos en el Salmo 107, una vez más. Entonces, el amor divino es lo que nos saca de esas tinieblas cuando la persona doblega el orgullo y clama por ese amor, por esa luz. ¿Sí? Y eso es lo que hemos leído de esos testimonios, Neve. Y lo que dice la Biblia igual, ¿no? Ah, entiendo ahora, entiendo. O sea, depende, o sea, si la persona prácticamente, o si esa persona que pasa a ese, vamos a decir, a ese otro mundo, um, doblega, como tú dijiste, su orgullo. Así es. O sea, prácticamente si no tiene ego, Tiene que ¿o hacer a un no? lado el ego. Sí, porque pasa, miren, Muy, ti- yo no sé hasta en dónde comenzaste a ver la dimensión de los espíritus, pero hay un capítulo donde hablamos los cuerpos, los 7 cuerpos que hay, ¿sí? Y Ujú. cuando pasa al otro lado, pasa el cuerpo físico, se queda aquí, pero pasa con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, ¿sí? Y el cuerpo etérico, que es la figura que tenemos, pero como si fuera como una niebla, pero la figura de nuestro cuerpo. Bueno, pasas con esos pensamientos y emociones. Y por eso la persona, si en esta vida fue orgullosa, necia, así pasa a la otra dimensión. ¿Sí? Ah, Entonces, allá en la pero otra sabes, dimensión no hay ujú, tiempo. Acuérdate que no hay tiempo allá. ya, Ellos pueden pensar que acaban de pasar y aquí han pasado 500 años, ¿ok? Sí, entonces es hasta cuando la persona doblega, como dices tú, el ego, que tiene que ver con ese orgullo, pero el ego, hay 2 cosas que sostienen al ego, es el miedo y la culpa. Y muchas ujú, veces, con la gran mayoría de los casos que vimos, unos de los casos fueron que tenían miedo, otros que se sentían culpables, y eso no les permite rogar ver la luz hasta que vencen eso y piensan realmente en ese amor divino, porque el amor divino es un imán, o sea, no hay nada que se resista. Sin embargo, la persona tiene que pasar ese proceso de según su nivel de conciencia con el que pasó al otro lado. Por ejemplo, las personas que ya saben cómo es esto, cuando pasan al otro lado, puede haber un momento de confusión porque ya ve su cuerpo ahí, y ya su cuerpo ya está muerto y ve a todos que están llorando y él quisiera comunicarse, pero sabe que nada más es de paso y que va a ir hacia la luz, luego pide ver la luz y se va, como dice el Salmo 107, a esa ciudad habitable. Es decir, el tiempo en ese bajo astral, que es de primer nivel, por decirlo así, que nada más es oscuridad, es corto, relativamente corto, es como, ¡pum!, así rápido. Pero las personas que son necias, rebeldes, como decía el Salmo, orgullosas, o tienen miedo, tienen culpa, hasta que hagan a un lado todo eso y con humildad rueguen ver la luz, es cuando se abre ese portal y son rescatados. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que a mí me encanta de Miqueas y que yo lo llevo muy guardado en mi corazón, dice que podrás derramar galones de litros galones de aceite, que podrás matar miles de borregos o animales. Dice, pero bien tú sabes lo que yo quiero de ti, que practiques justicia y bondad con un corazón humilde. Entonces, estos 3, si te das cuenta, practicar justicia y bondad aquí en esta tierra me va a dar luz, aquí en mi aura, en mi energía. Somos energía, me da luz practicar justicia y bondad. ¿Para qué quiero la humildad? Para que en esta tierra yo practique esa humildad al reconocer cuando me equivoco y con humildad me comprometo a rectificar, a hacer cambios. Entonces, esa humildad, practicar justicia y bondad con humildad, cuando yo paso al otro lado, paso con luz, porque soy luz, pero llevo la humildad también porque la estuve practicando, y con esa humildad ruego al Creador ver la luz.
Y es por eso es de paso. ¡Fum! El justo prácticamente nada más es de paso, como dice el Salmo 23. ¿Sí? Cuando yo pase por ese valle de sombra y de muerte, cuando yo pase, no habla de quedarse. Sin embargo, hay otras porciones que hablan de que están atrapados ahí, abajo, dice, por el peso de su conciencia bien enlodada. Neve, yo hablo mucho, pero ya te mareé, ya te confundí o te No, ayudé no, a no, comprender más. no que va. Gracias por responder a mi pregunta, porque me ha ayudado muchísimo, porque lo que pasa es que conozco a alguien Ok, que no, no cree, o sea, en Dios, pero es una persona demasiado buena, o sea, humilde, con mucho amor. bueno, Entonces, la verdad es que ahora sí, me da pues alegría, o sea, si está saber eso. practicando justicia y bondad con Claro que humildad, sí, pues está brillando. sí, es muy humilde, pero dice, no, yo sí creo que hay, o sea, un creador, pero no creo en Dios, me dice así. Pero de Ah, verdad que sí, me da tanta alegría, de verdad, me da mucha alegría saber eso, qué bueno, mucha pues, alegría. Estoy muy contenta. pues, Gracias. qué bueno, Neve. Sí. Gracias al cielo que podemos aprender juntos. Yo vi aquí, déjeme ver en el chat. Ay, ¿dónde está el chat? Chat, 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 chat. A ver, aquí está chatear. Bien. Bueno, Neves dio saludos. Luego Isabela. María, si es hermano de Texas. Saludos, María García. Saludos a tu esposo. Besos a sus hijos. Dice Isabela, mi ex suegra invocaba al espíritu de su marido muerto. Órale, eso es fuerte. Y le preguntaba cosas. ¿Será que sí era cierto? Bueno, ah, no puedo decir que sí o si no, porque cómo lo invocaba, si hacía ciertas cosas, ponía una vela, hacía ciertas cuestiones, en fin, como lo hacen ciertas culturas, ciertos mediums, o espiritistas, vamos a llamarlos así, que los espiritistas saben lo que hacen, abren portales, los cierran, saben lo que hacen, pero el hecho de mandar un pensamiento a su difunta marido es diferente hacer un pensamiento a hacer una evocación. ¿Sí? Dice, sí prendía velas y hacía un círculo. No, pues ya. No, pues mi querida Isabela, ya me dijiste todo. O sea, sí hacía ciertos ritos, ciertas ceremonias, vamos a decir ciertas cuestiones rituales ahí. Eso que estaba haciendo la señora, tu ex suegra, es peligroso porque estaba evocando, estaba llamando a su difunto espíritu, a su difunto marido para preguntarle. En esas cuestiones, yo no sé si después qué pasó con ella, si hubo manifestaciones en su casa, cosas raras, pero ¿qué es lo que sucede cuando se pone así una vela? Porque el candelo, la vela, en el ámbito espiritual se ve, ¿sí? Entonces, cuando una persona abre ese portal y empieza a evocar, llamar a alguien, en el ámbito espiritual, en esa dimensión oscura, esas almas, bueno, ya no son almas, perdón, porque almas son cuando tienen un cuerpo, esos espíritus que andan ahí rondando, confundidos, escuchan una voz, ven una luz y se dejan venir ahí, a ese lugar. Y se pueden hacer pasar por el marido, como ha pasado en millones de casos, ¿sí? Digo millones porque esto no es de ahorita, esto es de hace miles de años que se ha buscado contactar a los muertos. Es muy diferente contactar a los muertos que cuando los muertos te contactan a ti, que es lo que he estado diciendo, que es que no están muertos, perdón, es una palabra equivocada, porque realmente no están muertos. Podríamos decir que esos espíritus desencarnados que están en ese bajo astral buscan comunicarse y dejar un mensaje a algún familiar o algo, decir simplemente que están bien. Entonces, ellos se comunican con alguien que puede verlos, puede escucharlos. Ese es un. Pero aquellos que evocan, que los llaman, eso es peligroso. ¿Qué es lo que pudo haber pasado con la señora? Al menos que la señora haya sabido qué hacer y cómo hacerlo, porque dice que ponía un círculo, ponía una vela,
sabía cosas, que puede entrar, y yo no sé, yo nada más estoy hablando así por lo que he investigado, que podrían ser como ciertas ceremonias en lo que es la magia, la brujería, para evocar, para llamar, y eso es peligroso. Es peligroso. Yo no sé si la señora siga viva, si sigue viva, cómo está su vida, cómo está su casa, en fin, porque pueden pasar cosas muy, pero muy extrañas por lo que se hace. Eso es muy peligroso. Aquí, y así un círculo. Ok, Isabela, oye, Isabela, gracias por compartir pues esa historia, vamos a llamarlo así, de un conocido cercano a ti. Y pues bueno, eh, ya les dije lo que puede pasar. Pueden venirse, no uno, muchísimos espíritus y pues va a prevalecer el más fuerte. Ahora, eh, hay espíritus, hay niveles también. Como ya hablaba el libro de Efesios, sí, que no escribió Pablo, para empezar, no lo escribió Pablo. Pablo escribió otros libros, solamente escribió 7, aunque dicen que fue 14, no. Pero bueno, este no es una clase de educación bíblica o cosas así, o ciencias bíblicas. Pero lo que quiero decir que el libro de Efesios, como una mención, habla de jerarquías, ¿sí? Y lo habla de esa manera. Lo que sí puedo mencionar acá, no puedo decir ahorita, hay estas jerarquías así, no, no, pero sí puedo decir que sí hay espíritus de otro nivel que son muy poderosos, ¿sí? No son todos poderosos, no, son poderosos, ¿sí? Y esos espíritus son espíritus de maldad que realmente estos espíritus no buscan que les hagan sacrificios humanos. Los sacrificios humanos son ideas humanas, pero a esos espíritus no les interesa eso, los sacrificios, la sangre, no. Lo que les interesa es la energía que mandan las personas que los veneran, que hacen un trato con estos espíritus, que estos tratos vienen siendo a través de la brujería y que por supuesto se paga con creces, no tan solo perdiendo la vida aquí, sino que pueden pasar al otro lado a un nivel más bajo del bajo astral atados. ¿Sí? Entonces, pues, por supuesto, ¿pueden ser liberados? Sí, sí pueden ser liberados, ya lo vimos en el Salmo 107 que había personas con cadenas. Todo lo que nosotros estábamos leyendo en el Salmo 107, aunque puede hablar del desierto y todo, es un reflejo de la parte espiritual que hay, ¿sí? De las cárceles espirituales que hay, todo eso. Pues bueno, mi querida Isabela, espero haber respondido. Dice, mi ex suegra invocaba y preguntaba cuál sería, dice, ¿será que sí era cierto? Bueno, si era cierto de que lo hacía, pues sí lo hacía. Si era cierto, si es cierto, la pregunta ¿es cierto que su marido le contestaba? Eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque quién sabe qué espíritu habrá venido, porque si su esposo ya estaba en la luz, ya estaba en una restauración, en esa ciudad habitable, que es un tiempo de restauración, que ya lo hemos platicado, es un tiempo de poder quitar todo lo que traía de este mundo, tanto emociones y pensamientos, y ya después de ese primer nivel de esa ciudad habitable pasan a un nivel más alto, de una vibración más alta, en donde ya hacen esos planes prenatales para poder regresar otra vez. Pues bueno, bien, ah, entre amigos. Bueno, ya Isabela pues puede contestarte de lo que puede pasar con lo que la señora hace, hacía o hace, pero sí es muy peligroso. Yo lo he dicho en varios videos, no es bueno que se haga, aunque sea como juego, aunque sea como curiosidad, pues ni juego ni curiosidad. Y el hecho de participar con espiritistas que se dedican, que de alguna manera saben cómo abrir un portal y llamar espíritus, porque son mediums, pero ellos son de los que evocan, llaman espíritus, y algunos de ellos prestan su cuerpo para que se meta y hable. Eso es peligroso, eso es muy peligroso y hay que tener cuidado. Yo sugiero no meterse en esos terrenos. ¿Por qué? Porque las consecuencias
pueden ser fatales. Entonces, tener cuidado, tener mucho cuidado. Bien. Pues bueno, pues ya creo que los comentarios de ahora que Neve y Isabela hicieron, por la pregunta y compartiendo experiencias, pues fue muy, muy interesante. Yo les recomiendo que vuelvan a leer el Salmo 107, lean las diferentes versiones que tengan. La versión, una de las versiones buenas que es la Biblia Jerusalén, es una buena versión que se puede ver un poquito más apegado a los originales. No es perfecta, pero es buena. Entonces, pueden leer todas las porciones que vimos en la entrega número 12 y ahorita que en esta grabación que fue el Salmo 107, de veras, el Salmo 107 habla de muchísimas cosas que están hablando de la cuestión espiritual. No es tanto de esta dimensión plano terrenal, sino está hablando cosas espirituales de lo que hay, como el Salmo 23 que mencionaba. ¿Por qué en los funerales, en todos los funerales, no digo en todos, pero vamos a decir en la gran mayoría, hasta las películas, leen el Salmo 23? Yo mismo me han pedido que vaya yo a dar una palabra de ánimo, de consolación en algún funeral, que la verdad no me gusta, no me gustaba. Ahora que comprendo más las cosas y veo con otra mentalidad, pues ya no me invitan. Qué bueno, pues que significa que no se ha muerto nadie. Entonces, la verdad es que yo usaba el Salmo 23 también. ¿Por qué? Porque pues hablaba de seguridad, de seguir adelante, en fin. ¿Sí? Entonces, pues bueno, lean. Saludos, Jesús Javier, muchas gracias, dice bendiciones a todos. Y pues bueno, yo reitero, lean esos versículos, repásenlos, mediten, reflexionen y pues también instruyan a otras personas para que cuando llegue el momento de estar al otro lado, siempre clamar al amor divino, poder ver la luz. Pues bueno, soy su amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Hoy es lunes 6 de noviembre del 2023 y por hoy hasta aquí llegamos y terminamos. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos hasta este momento que termina este podcast, esta entrega de Entre Amigos. Nos vemos en la próxima, si el Creador nos los permite. Muchas bendiciones.